La gran mayoría de los problemas que está tratando de resolver la biotecnología son problemas súper fundamentales para la sociedad. Las enfermedades, estoy tratando de resolver los problemas del medio ambiente, el hambre. Porque eso es un poco la búsqueda, ¿no? Frenar la vejez. Revertirla. Revertirla. O sea, no solamente ser viejo, sino que empezar a volver atrás. ¿Y por qué? ¿Eso a dónde viene? Porque se puede. El tiempo es harto, es poco, de acuerdo a nosotros, pero si pusiéramos al centro la comunidad y el bienestar de todos, los tiempos crecen. Si lo vemos desde el punto de vista individual, los tiempos son súper acotados. Pero cuando empezamos a hacer comunidad y tenemos que velar por un bienestar que trasciende un poco más las generaciones, ahí los plazos se corren. Y ahí es más bonito, tiene más sentido también. Puerto Varas no es un lugar al que venga a descansar, es mi casa. Aquí vivo, aquí trabajo, aquí están pasando cosas, conversaciones que pueden cambiar mucho más que un territorio. Por eso este viaje es especial. Me acompañan dos personas unidas por la ciencia, por esa necesidad de entender y transformar. En un lugar donde la naturaleza impone carácter, también se están gestando cambios que pueden ser trascendentales para Chile y para el mundo. Me interesa la cosa técnica, como cómo se podría hacer, o sea, cuáles serían los caminos para revertir la vejez, pero también como el tema ético, como qué pasa con el mundo, o sea, yo sé que al final, como de las pocas cosas que uno tiene claro desde que nace, es que la vida viene con la muerte. Teníamos, claro. ¿Tú crees que eso ya puede que se...? O sea, ¿por qué asumirlo? O sea, yo creo que ya, al menos ya debemos plantearnos si eso es un axioma que se mantiene o no. Entonces, a pesar de que hay avances que podrían, en teoría, proponer una vida eterna biológica, bueno, ya basta que sea mecánica y la vida sigue. Entonces, yo creo que la frase de si hay algo seguro en la vida es que nacemos, que morimos y que pagamos impuestos, quizás nos vamos a quedar con que nacemos y pagamos impuestos, ¿no? Chuta. ¿Sabéis que de la gente que entrevisto nunca nadie llega tan extremo, weón? Tú llegaste, te pusiste una vara bien alta al tiro, weón. Nosotros realmente tenemos esta fantasía de que estamos evolucionando biológicamente. La realidad es que no estamos evolucionando biológicamente, es una cuestión que ocurre en una escala de tiempo gigantesca. O sea, nuestro cuerpo es el mismo cuerpo que ocupábamos en la edad de piedra. Y si pensáis, esta vida en la ciudad es una fracción ínfima, pero nuestro cuerpo se desarrolló para vivir en la naturaleza. Ese es nuestro cuerpo biológico. Entonces yo creo que este tema que uno tiene como, oh, me gusta ir al campo, me gusta ir al bosque, que uno cree que es como una cosa media, o sea, no quiero decir que esto es como verdad, pero yo creo que biológicamente ese es nuestro hábitat. Este no es nuestro hábitat. ¿Qué hacemos? ¿Vamos a conversar al tiro o caminamos un ratito a la citopita con Diego? En el colegio me iba bien, ahora matemáticas me iba horrible, como el promedio de cualquier persona. Pero me refugié mucho en la biología. Soy una persona como súper introvertida y en el colegio era más tímida también. Y me refugié mucho en los libros, como un escape ahí social. ¿Te funcionó como para...? Me funcionó perfecto, de verdad. La mayoría de la gente que hemos entrevistado han sido malos alumnos, casi todos. ¿Cachai? Y es bien curioso porque en realidad te das cuenta que, claro, hay algo ahí también como con la resiliencia, con salir adelante, con buscar tu forma, mirar el mundo distinto.
Igual ya la timidez a mí me parece súper importante. Y yo fui muy tímido, muy tímido. O sea, a mí me da vergüenza todo. Yo nunca pude disertar al frente de nadie en mi vida. Bueno, tiene que ver con etapas de la adolescencia y todo, donde dependen mucho de los pares, claro, de tu identidad en base a los otros y todo eso. Obviamente eso se pasa. Oye, y hablando de eso un poco, ¿cómo ven el tema de la educación, que además va a tener transformaciones súper interesantes? Si tuviéramos que reinventar la educación, hagamos un juego, como proyectémonos en una universidad del futuro. ¿Colegio o universidad? Universidad, ya saliendo del colegio. ¿Cómo se lo imaginan? Bueno, está bueno el colegio también, si quieren opinar del colegio, pero... Entonces, ¿qué necesitamos? ¿Incentivar la curiosidad? Resolver problemas desde un punto de vista interdisciplinario, mirar el entorno, ¿no? O sea, hacerse cargo de algo que está pasando y que encontrar una solución desde los distintos, que es como el aprendizaje basado en proyectos, es lo básico, y ahí metís también a las ciencias, ¿no? Son dos formas de aproximarse al mundo. Ya no ves la matemática sola o la música, sino cómo todo se conecta. Probablemente la herramienta más relevante que tú podías enseñar hoy día a un niño es aprender a aprender. Claro, ¿Dónde buscar? Yo lo veo en la oficina todo el tiempo. La gente se enfrenta a los problemas una y otra vez y se enfrenta con el mismo conocimiento que se enfrentó la vez pasada. Claro. No tenemos la cultura de decir, ya, pasó esto, fue difícil, no me resultó, ahora voy a estudiar de este tema, pero voy a estudiar, voy a meter, voy a leer. Eso no ocurre y tú ves a las personas repitiendo el mismo problema con los mismos conocimientos. Qué importante la curiosidad, ¿no? Era medio rechazado decirle a un niño que eres curioso, es como medio, no seas tan curioso. Y es todo lo contrario, ¿no? Es como, es la base de querer llegar, entender, conocer. Yo me atrevería a decir hoy día, no sé si es así, pero tú podrías llamar en tu empresa que tiene un trabajo súper concreto, tú podrías llamar a alguien que sea muy curioso para aprender, sin que sepa nada sobre el tema. Nosotros tenemos uno de nuestros commitments, formalmente es Innovative Curiosity. Está escrito, es un valor. Es un pilar. Es un pilar. Las personas, para nosotros las personas, para poder ser parte de un equipo productivo, bla, 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 tienen que tener ese interés de conocer cosas simplemente por el interés de conocerlas. Porque eso es lo único que te lleva realmente a investigar un poquito fuera de la caja. Estamos en Cabañas Foráneo, a orillas del río, donde la arquitectura parece camuflarse entre los árboles, recordándonos que aquí no se invade el bosque, se habita. Un refugio acogedor que te hace sentir literalmente en medio de la naturaleza. Nosotros llegamos acá a Puerto Varas hace 11 años y llegamos al terreno que es colindante a Foráneo. Y fue un amor a primera vista, bueno, un poco se puede ver a dónde llegamos, que es una maravilla. Llegamos a una casa enfrente de un lago, bueno, enfrente de un río, que parece que es justo una llegada de agua que parece como un pequeño lago. Y ahí fue cuando empezamos a pensar el tema de meternos en turismo. Nos encantaba la posibilidad de compartir este espacio porque era muy bonito y además era como, claro, o sea, dejarlo como para nosotros, como una extensión de la casa, eso no tenía ningún sentido. Creíamos que había que compartirlo. Al hacer como un proyecto de baja densidad en este espacio, en el fondo son solo 4 cabañas, que son súper ricas, en el fondo son súper espaciosas, pero el espacio es muy grande. Entonces, en el fondo se buscó preservar el bosque y los huéspedes tienen la posibilidad de ir a conocerlo, de cortar sus lechuguitas, de hacerse una ensaladita rica de la huerta. Es como una experiencia bien única. Qué buen comienzo de programa. Qué entretenido, qué rico tenerlos acá. Por el alce, La ciencia está mucho más cerca de lo que creemos. En el pan que fermenta, en el remedio que tomamos, en el agua que bebemos. Antes se decía, todo tiene su ciencia.
Y es verdad, pero a veces pasamos por encima de ella, como si fuera obvia, sin detenernos a mirar la inteligencia que hay detrás de cada pequeño acto cotidiano. Si tú no reciclas, no tiene ningún impacto en el medio ambiente con el que tú te enfrentas. Entonces ahí están paradas estas cosas, porque tienes que requieren un sacrificio que no te reditúa. Sí, estamos tratando de que uno se conecte con el problema, ¿no? Y que uno lo sienta suyo. Creo que todos están en eso, ¿no? Tratando de que tú sientas que el no reciclar el papel de alguna manera sí te afecta. Pero yo creo que es un camino largo. Es como lo que pasaba con la música. ¿Se acuerdan que estaban los CD pirateados y te decían, oye, no compré eso, que estés robando? Pero que tú sientas que es robo en realidad es súper difícil. Nosotros somos parte de una red, ¿verdad? No sé qué ser, o sea, el emprendimiento. Pero nosotros somos parte de una comunidad. Sí. Porque estamos en el mismo colegio. Exactamente. Y yo con el emprendedor de la otra cuestión, soy parte de Endeavor. Pero aparte, somos parte de una comunidad, porque tenemos otra cosa en común. Y cuando tú tienes una comunidad, a diferencia de una red, tú tienes un vínculo emocional con la otra persona que te predispone a hacer cosas donde tú ni siquiera ves una posible transacción. Y eso es lo que genera una diferencia gigante. Y en lugares de escala humana como Puerto Varas, es mucho más realista pensar que se pueden armar comunidades en vez de solamente redes. La vida encuentra la forma, incluso en los lugares más extremos. Nada está separado. El pasado, la ciencia, lo que somos hoy, todo se conecta. Y para estar siempre conectados está Wi-Fi 7 de Telsur. No, está muy bonito esta calle de agua, ¿no? Es grandota. ¿No te impresiona? No, sí me impresiona. Me sigue impresionando. Y además en cada época es distinto. Ahora en invierno es más lindo, tiene un agua distinta, otro color. Y el día medio lluvioso me gusta. Estoy bien emocionado. El Alerce tenía 1000 años cuando Cristo nació. Y todo el tiempo en el programa, aparece el tiempo como súper importante. Y me pasó un día conversando con Mónica Antilén, que es una científica de la Católica que es experta en suelo, ¿no? Que en un momento hablamos del plástico y nosotros le damos con el plástico, no sé qué. Entonces, pero si el plástico se deshace, el plástico va a ser parte, ¿no? Solo ¿cómo se deshace? 1000 años. Y ella dijo, 1000 años, no es nada 1000 años. ¿No? Pero tampoco hemos sido demasiado dañinos por el tiempo, ¿no? Hemos sido muy efectivos para hacer el mal en poco tiempo, ¿ya? Porque claro, uno dice, nuestra vida no es nada comparada con la vida de este Alerce, pero la vida de este Alerce no es nada comparado con la vida geológica, los tiempos de las piedras, los minerales, y eso no es nada comparado con... El origen de la vida. No, ver cómo caen y bueno, sentirla, pero ver cómo caen, yo creo que nunca lo había hecho. ¿Qué escala podemos encontrar contra la cual comparar y que sea medianamente objetivo? Después entra el punto de decir, bueno, ni siquiera el tiempo es objetivo. El tiempo finalmente es una medida que hemos creado, pero que tampoco es objetiva, es relativa. Seguir como hablar de la Tierra, ¿no? La Tierra se cuida sola y nosotros somos un problema, pero nos van a eliminar. Sí. Eso es efectivo. Hay un dicho que dice, oye, en la pandemia, dice, oye, estamos todos en el mismo bote. No. Estamos todos en la misma tormenta, pero no estamos todos en el mismo bote. Sí, pues los botes son totalmente distintos. Entonces de repente uno dice, actuar, no actuar, urgencia, no urgencia, pero de repente lo que nosotros experimentamos de esta crisis, al menos en el corto plazo,
no es lo mismo que todo el mundo experimenta esta crisis. Algún momento esto se va a equilibrar. Sí o sí se va a equilibrar. Con o sin nosotros. Con o sin nosotros, pero se va a equilibrar. Es mucho más fuerte el equilibrio necesario del mundo que la permanencia nuestra. Pero no es realmente el desafío encontrar nuestro equilibrio. Estamos como retrocediendo, o sea, nos estamos mirando como parte de un entorno, sino como de verdad somos el centro de todo. Y en parte sí, porque somos los que pensamos, ¿no? Pero es que por eso hemos hecho daño, ¿cachai? Porque en el fondo somos nosotros que queremos mantener este estilo de vida y que queremos tener toda la tecnología, y si para eso necesitamos extinguir o arrasar o plantar, está bien, o preservar, pero es por mi necesidad. Pero ¿quién dice que mi necesidad es la correcta? Porque la ciencia y el dato catastrófico no es suficiente tampoco. No es suficiente, me gusta eso, es interesante. ¿Un juguito? La verdad es que tener un buen snack es buenísimo. ¡Ah, qué rico el jugo de manzana! Sin azúcar añadida, sin preservantes, sin colorantes, sin saborizante. ¡Ah, bueno! Ahí está Chile. El objetivo final es que haya más innovación biotecnológica que se transforme realmente en compañías, que es la manera que la innovación termina entregando un valor a Chile. Cuando tú innováis, termináis en un paper, es poco lo que tú digas, igual Chile. En cambio, cuando tú la innovación se lo pone a una empresa, la empresa da trabajo y paga impuestos y después permite que otras industrias sean más exitosas, ahí tenéis una vuelta al país. Al final del día, esta forma de interactuar colaborativa es la forma realmente que nosotros estamos como programados a nivel genético para actuar, no es la competencia. Soy bióloga y creo que eso me define mucho, ser científica, aunque no ejerza la ciencia, porque de ahí miro y observo y me paro, creo, frente al mundo. Ahí soy una interfaz entre la ciencia, entre la academia, la generación de conocimiento y la sociedad. Trato de que la ciencia y los científicos puedan adquirir herramientas para poder relacionarse con la ciudadanía. Si bien entrábamos hartas mujeres, igual uno veía que a poquito en la academia había una menor tasa de mujeres o de académicas, de investigadoras que estaban ejerciendo puestos de liderazgo y de poder. Y eso, cuando uno lo mira como estudiante, es desalentador, porque te das cuenta que tú nunca vas a poder llegar quizás a ser como el profesor que después fue premio nacional. Fomentemos el ingreso de mujeres, pero tú decís, ¿para qué? Si lo van a pasar mal o lo van a sufrir. Porque todavía no están las condiciones mínimas para que cuando quieran ser mamás puedan ser mamás y no tengan que posponer la maternidad. Claro. Porque el sistema no te deja ser mamá en la academia. Mira, y bueno, ¿y qué se podría hacer hoy en día para acortar esta brecha o para que las niñas que están pensando en estudiar algo con ciencia no sea como un panorama tan oscuro? Tan oscuro. Bueno, las universidades algo están implementando, muchas de ellas tienen unidades de género o direcciones de género. Se puede flexibilizar quizás algo que antes era muy rígido, buscar más representación, se puede ir flexibilizando y eso es el propio de tener una mujer que piense que esas cosas pasan. Ya, ahí sí. Y ahora para abajo. Ya, vamos. La colaboración es lo más importante. Obvio. Más difícil. Sí.
Chile hoy invierte un 0,41% del PIB, el porcentaje más alto del Producto Interno Bruto en ciencia, uno de los porcentajes más altos a lo largo de la historia. Los países OCDE invierten de 3 a 5%. Chuta. El mínimo es llegar al 1. No es fácil, por eso con lo poco que invertimos se hace muchísimo. ¿Necesitamos más? ¿Queremos más? Sí. Pero también hay que comunicarlo, ¿sabes? Y que también tiene que tener una traducción en la ciudadanía. ¿Cuáles son tus primeros recuerdos con la naturaleza y también por qué llegaste a estudiar biología? O sea, algo tiene que haber ahí igual, ¿o no? Para mí, estudiar biología era poder entender cómo funciona la naturaleza, cómo funcionamos nosotros. Va un milcao, va un ostión con una espuma de queso y un caldito de cordero con cholga. Así que todo va en un primer tiempo. Me gusta el tema de hablar de la vejez y quiero como meterme un poquito en eso. Porque me está afectando, porque me parece importante, ¿cachai? Como que quiero entender cómo lo ven cada uno. Que de repente una señora me dice, me mira y me dice, ¿usted es de la tele? Y le digo, sí. ¡Ay, está viejo! ¿Cómo lo ven y si están preparados o cómo se quieren hacer cargo, ahora que son jóvenes, cómo hacerse cargo de eso? ¿Cómo lo sienten? ¿Viste que hay como que es un tema medio duro? Sí, claro. O sea, yo creo que hay que prepararse, efectivamente. Y eso es cambio de hábitos, de estilo de vida en el fondo. Yo acabo de ser mamá, voy a cumplir 40 el próximo año, por lo tanto soy una mamá geriátrica, como me dijeron mis compañeros del colegio. No, antes de los 40 no puede ser. No, es que te dicen lo mismo porque después de los 35 mamá geriátrica. El término que se ocupa. Y en el fondo tengo que estar bien para ese hijo. Y para eso tengo que cambiar la alimentación, hacer más deporte y bajar también obviamente el nivel de estrés. Yo lo veo con harta angustia el tema de la vejez. De hecho, tomo medicamentos experimentales para como extender la vida, pero me asusta, como que siento que, no sé, yo en general he tenido toda la vida un rollo como con el fin de las cosas. No depende de tu tiempo, de tu motivación, simplemente ya no puedo ir al Sandino. O me cuesta caminar, o me cuesta... Y después las cosas peores, cuando empecé con temas de memoria, capacidad intelectual, etc. Pero como que se te acaba el tiempo. ¿Cómo lo ven los más jóvenes? ¿Cómo viste tú el tema? Hace un tiempo empecé a pensar, o llegué a una edad que yo creo que fue hace como 2 años, que desperté y dije, hoy estoy decidiendo cómo va a ser mi vejez. Como idea construyo mi vejez. Me empecé a dar cuenta que ya estaba envejeciendo, que cuando sea grande ya había llegado. Nunca va a ser tan joven como hoy. Entonces ahí eso me ayuda un poco a volver a situarme en el presente. Si no has logrado usted, no has logrado otra gana. ¿Volverían o no? Me encanta. Y se repitió mucho había un juicio. El último plato del menú de hoy es un cordero que lo hemos cocinado a baja temperatura. Con los huesitos hemos hecho una demi-glace y un puré de coliflor tatemado y una hojita de menta para aportar un poquito de frescura y hacer un match muy bueno con el cordero. ¿Cómo sienten el amor y la ternura? ¿Pero cómo lo sienten ahora, en esta etapa de la vida? Estamos todo el día definiendo como todas estas cosas que no nos gustan. Nosotros dices que la persona que hace esto, que dice esto, que es así, que es asá, como que cosas que son casi intransables. Y después llegáis a tu relación en pareja y de alguna manera hay una fórmula en que eres capaz de aceptar a una persona con miles de cosas
Para mí como que eso lo refleja mucho, como esa capacidad que hay algo que te logra generar un vínculo que es un vínculo de mucha paz. Vienen etapas. Yo he odiado el amor. El amor me ha hecho hacer muchas estupideces. O lo que yo pensaba hasta que la conocí a Pam. Que a mí me pasa que de vez en cuando siento amor, ¿cachai? De vez en cuando, de repente, pum, un día digo, la amo, ¿cachai? Me gusta lo que hace, me gusta cómo es. Y otras veces en la semana siento que no tiene nada que ver conmigo y que somos personas extrañas, ¿cachai? Como yendo como algo más grande, ¿cachai? Siento que el amor y la ternura es lo que te hace humano. Es el amor a uno mismo. Pasamos por etapas de crecimiento donde nos odiamos un poco, no nos reconocemos y en un momento, al menos a mí me costó aceptarme y decir, me quiero y no sentirme ajena a lo que soy para poder amar a un otro y para poder dar de verdad y que trascienda. Hagamos un saludo final. Salud. Y sigamos conversando, pero ya... Lo dejamos descansar a